Nadie creyó en su inocencia en prisión, se enfrentó a la crueldad, la humillación y la desesperación, pero en el último momento, cuando la ejecución ya era inevitable, la verdad salió a la luz impactando a todos. Suscríbanse al canal y díganos desde dónde le están viendo los comentarios. La lluvia había parado solo horas antes del amanecer, dejando las calles húmedas y brillantes bajo el tenue resplandor de las farolas. La antigua finca Brooks, una extensa casa de 2 pisos con contraventanas blancas y paredes cubiertas de hiedra, se erguía como un fantasma en la niebla antes del amanecer. Dentro el silencio colgaba pesado, roto solo por el débil tic-tac de un reloj de pie en el vestíbulo. Chamelia Jones estaba sentada en el borde de la cama en la habitación de invitados. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su teléfono. Había tratado de despertar a la señorita Leland Brooks una hora antes, pero la anciana no se había movido. Su piel pálida y su pecho quieto le dijeron a Chamelia la verdad antes de que sus dedos temblorosos pudieran siquiera alcanzar una pausa. No, se susurró a sí misma. Su respiración se aceleró mientras el pánico le agarró la garganta. Había llamado a 900 y al 11 inmediatamente. Su voz se quebró mientras trataba de explicar la situación. El tono del operador había sido clínico y frío, incluso como si Chamelia el pánico no se hubiera registrado. Le dijeron que se quedara quieta y esperara a los que respondieran, y ahora el tic-tac del reloj parecía más fuerte cada segundo, alargándose más que el anterior. Chamelia se secó las manos contra sus pantalones tratando de controlar el temblor. Miró a la señora Brooks una última vez. La mujer mayor parecía tan pacífica, casi como si estuviera dormida. Pero los frascos de pastillas volcados en la mesilla de noche y el vaso de agua medio vacío insinuaban algo más oscuro. Cuando las sirenas atravesaron el silencio, Chamelia se quedó de pie. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas y botas pesadas golpearon contra los escalones del porche. Abrió la puerta antes de que llamaran. «Está arriba», Chamelia dijo con voz temblorosa. «No está respirando». Los 2 oficiales, ambos hombres blancos con uniformes azul marino, apenas la miraron. Ya habían pasado con las manos descansando cerca de sus cinturones. «Quédate aquí», uno de ellos gritó mientras subían las escaleras. Chamelia no se movió, se quedó parada en la puerta abrazándose y mordiéndose el interior de la mejilla hasta que probó la sangre. Momentos después un oficial reapareció. Su compañero permaneció arriba. «Ven conmigo». Chamelia dudó. «¿Viene conmigo?», repitió esta vez con más fuerza. Ella lo siguió afuera, donde otro coche patrulla se había detenido. Los vecinos ya habían comenzado a reunirse, asomándose por las ventanas y parándose los porches. Chamelia sintió sus ojos sobre ella, agudos y acusadores. El oficial la llevó al segundo coche y abrió la puerta. «¿Espera, estoy bajo arresto?», preguntó con la voz quebrada. «Entra al coche». Cuando ella no se movió, la agarró del brazo. «No hice nada». El oficial se inclinó en su voz baja, pero aguda. «Dije, entra al coche». Se deslizó en el asiento. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La estación de policía olía a café rancio y desinfectante. Chamelia se sentó en una fría silla de metal en la sala de interrogatorio, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. Habían pasado horas desde que la habían traído y nadie le había hablado excepto para preguntarle su nombre. Finalmente la puerta se abrió con un crujido. El detective Charles Reed entró con un portapapeles en la mano. Era alto, con cabello gris y ojos azules penetrantes que parecieron diseccionarla en el momento en que aterrizaron en su rostro. «Chamelia Jones». Ella asintió. Él se sentó frente a ella dejando el portapapeles en la mesa. «Dime qué pasó esta noche». Celia respiró temblorosamente y comenzó desde el principio. «Cómo había preparado la medicación de la señora Brooks, como habían tomado té por la tarde, como Lillian había mencionado sentirse un poco cansada, pero por lo demás bien». Cuando llegó a la parte sobre encontrarla inconsciente, Reed se inclinó hacia adelante. «Las pastillas», dijo. «Dijiste que los frascos estaban volcados». «Sí, y no los tocaste». «No, entonces, ¿por qué están tus huellas en ellos?» Chamelia se congeló. «Yo no se podría haberlos tocado antes, cuando estaba organizando sus dosis para la semana». Los labios de Reed se presionaron en una delgada línea. «Así que estabas manipulando su medicación». «No, así». Ella protestó. «Yo le estaba ayudando». «La estaba ayudando». Su voz te agudizó. «¿Seguro de eso?». El corazón de Chamelia se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. «¿Crees que hice esto?». Reed se inclinó hacia atrás golpeando su bolígrafo contra el portapapeles. «Creo que», dijo lentamente, «eso eres la única persona que tuvo acceso a su medicación, y creo que es un poco demasiado conveniente que esté muerta y seas tú quien la encontró». Chamelia negó con la cabeza. «No, ella confió en mí, nunca le haría daño». El detective no respondió. En cambio, se puso de pie y salió de la habitación dejando a Chamelia sola con sus pensamientos acelerados. El interrogatorio se extendió hasta altas horas de la mañana. Cuando terminaron de interrogarla, comía, estaba física y emocionalmente agotada. Se sentó en un banco en el área de detención mirando al suelo. Luego vio a su Jessica Brooks vestida de negro. Irrumpió por las puertas principales de la estación con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero había algo frío y agudo debajo de su dolor cuando sus ojos se fijaron en Chamelia. «Esa es su Jessica», gritó señalando. «Ella hizo esto. Ella mató a mi madre». Los oficiales se movieron rápidamente reteniendo a Jessica, pero sus palabras resonaron por toda la estación. «No crea sus mentiras. Ella estaba detrás del dinero. Mamá me dijo que estaba tratando de entrar al testamento». Chamelia se paró con las piernas débiles debajo de ella. «No, eso no es verdad». Pero nadie estaba escuchando. Los reporteros habían seguido a Jessica adentro tomando fotos y gritando preguntas.
Las cámaras se giraron hacia Chamelia, capturando su rostro con surcos de lágrimas y manos. Jones. ¿Tiene algún comentario sobre las acusaciones? ¿Estaba tratando de manipular a la señora Brooks? Chamelia se apartó. Su garganta estaba demasiado apretada para hablar. Los oficiales la rodearon bloqueando las cámaras mientras la llevaban hacia atrás. «Eres un monstruo». La voz de Jessica sonó cuando Chamelia desapareció por el pasillo. Horas después, Chamelia se sentó en una pequeña celda con un agujero. Podía escuchar el zumbido de las voces afuera. Los reporteros, los oficiales y Jessica. El mundo ya la había juzgado. Apretó sus manos contra su rostro. El frío metal de las esposas le cortaba la piel. «Yo no hice esto», susurró, pero nadie estaba escuchando. El sonido metálico de la puerta de la celda al cerrarse resonó por el estrecho pasillo reverberando en los oídos de Camelia. Mucho después de que el guardia entrara. Lejos se sentó en el delgado colchón de la cuna mirando las paredes de bloques de cemento gris que la rodeaban. La habitación era pequeña y sofocante con solo una pequeña ventana enrejada cerca del techo que no ofrecía vista del mundo exterior. Sus piernas temblaban, pero se obligó a sentarse erguida agarrando sus manos con fuerza en su regazo como si se mantuviera junto a las horas. Se difuminaban una en otra las luces fluorescentes, en lo alto zumbaban arrojando un resplandor frío y estéril. El olor a lejía y sudor rancio permanecía en el aire haciendo que su estómago se revolviera. Nunca antes había estado dentro de una cárcel en toda su vida, había evitado problemas trabajando incansablemente para ser vista como respetable, pero aquí estaba encerrada como una criminal, su nombre manchado los titulares como si su culpabilidad ya hubiera sido decidida. Agregada la primera señal de problemas llegó en forma de susurros: «Ella es la que mató a esa anciana, sí», y luego se hizo la inocente típica. Chamelia se volvió hacia las voces a través de los barrotes, vio a las otras mujeres en el área de detención mirándola. Sus ojos eran agudos, llenos de desdén y curiosidad. La mayoría de ellas eran blancas, sus posturas que irradiaban confianza incluso en el confinamiento. Chamelia se sintió pequeña en inferioridad numérica. Una de las mujeres se acercó con los brazos cruzados. Tenía el pelo rubio decolorado y tatuajes trepando por su cuello. «¿Qué pasa? El gato te comió la lengua», se burló. «Pensó que te saldrías con la tuya». «No hice nada, Chamelia», dijo su voz apenas por encima de un susurro. La mujer se rió, un sonido corto y áspero. «Todos dicen eso». Otra voz intervino más fuerte esta vez. «Sí, bueno, tal vez alguien debería enseñarle qué les pasa a los asesinos aquí». Las palabras enviaron un escalofrío por la columna de Camelia. Se retiró al rincón más alejado de su celda agarrando el borde del bacalao, para cuando su abogado Joseph McKay finalmente llegó. Chamelia había pasado casi 24 horas en esa celda, estaba despeinada, su cabello encrespado y la ropa arrugada, sus ojos ardían por la falta de sueño y su garganta se sentía enrojecida por el llanto. Joseph era un hombre alto y delgado de unos 40 años con cabello canoso y un maletín que parecía más viejo que ella. Estaba sentado frente a ella en la pequeña sala de reuniones, subiéndose las gafas por el puente de la nariz antes de abrir un bloc de notas amarillo. «Señorita Jones», empezó con voz profesional pero carente de calidez, «vayamos directo al grano, tu situación no pinta bien». Chamelia tragó saliva. «Yo no la maté», dijo. «Tienes que creerme». Joseph suspiró, garabateando algo en su cuaderno. «No se trata de lo que yo creo, señorita Jones, se trata de lo que podemos demostrar y ahora mismo la evidencia está en tu contra». «¿Qué evidencia?» «Encontraron tus huellas dactilares en los frascos de pastillas. El médico forense dictaminó que fue una sobredosis, pero están impulsando la narrativa de que fue intencional, premeditado». Incluso él hizo una pausa y hojeó sus notas. «Y luego está el testamento». «¿El testamento?». Joseph asintió aparentemente. «La señora Brooks estaba planeando hacerle algunos cambios. Jessica afirmó que escuchó a su madre expresar dudas sobre ti y querer sacarte de cualquier herencia». «Eso es mentira». La voz de Chamelia, Rose. «Lillian nunca dijo nada parecido». Joseph levantó una mano para silenciarla, independientemente de que el jurado lo oiga. «Y con todo lo demás, tu raza, tu posición en la casa y la tormenta mediática, conseguir un juicio justo va a ser un reto». El estómago de Camelia se hundió. «Entonces, ¿qué hacemos?». Joseph la miró, su expresión cuidadosamente neutral. «Luchamos, pero necesitas prepararte para lo peor». La tormenta mediática afuera del juzgado se hizo más feroz con cada día que pasaba. Los presentadores de noticias y reporteros repetían la misma narrativa una y otra vez: una enfermera manipuladora, una anciana vulnerable y una trágica traición en línea. Los comentarios eran aún peores: deberían encerrarla y tirar la llave. Típico, finge ser inocente, pero todos sabemos la verdad, ella se freirá por lo que hizo. Chamelia trató de bloquearlo, pero las palabras persistían. Cada mirada de un guardia, cada insulto susurrado de los otros reclusos, reforzaba lo que ella ya sabía: había sido juzgada y condenada en el tribunal de la opinión pública mucho antes de poner un pie dentro de una sala de audiencias. La noche antes de su primera aparición en la corte, Chamelia se sentó sola en su celda. Mirando la pequeña ventana muy por encima de ella, pensó en su madre, como siempre le había dicho a Chamelia que se mantuviera
Fuerte para nunca dejar que el mundo la rompa, tienes que ser mejor. Su madre había dicho más fuerte, más inteligente, porque siempre buscarán una razón para derribarte. Había trabajado tan duro para seguir ese consejo, había ido a la escuela, construido una carrera y se ganó la confianza de su paciencia, pero nada de eso había importado. Al final las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras susurraba en la oscuridad: lo siento mamá, lo intenté. A la mañana siguiente Chamilia fue llevada al juzgado. Con grilletes, los periodistas gritaron preguntas, sus cámaras destellando como relámpagos. Señorita Jones, ¿tiene algún comentario? ¿Planeó el asesinato? ¿Qué dice a la acusación de Jessica Brock? Los guardias la empujaron hacia adelante, y ella mantuvo la cabeza gacha negándose a mirar a la vestida de negro, sus ojos enrojecidos, pero afilados a su lado. Richie Brooks se inclinó susurrando algo que la hizo asentir. Cuando Chamilia fue llevada a la mesa del acusado, escaneó al jurado, su corazón se hundió, ni una sola cara negra, todo blanco. Su abogado se inclinó hacia ella. No reaccione, mantén la calma. Chamilia apretó los dientes, sus puños debajo de la mesa, sus uñas clavándose en sus palmas. El juez entró, un hombre blanco mayor con cabello plateado y una mirada de acero, miró a Chamilia como si ya fuera culpable. Comencemos. El primer testigo fue Jessica. Subió al estrado y contó cómo su madre supuestamente había expresado miedo a Chamilia. Me dijo que ya no confiaba en ella. Jessica dijo con la voz quebrada: perfectamente, estaba planeando despedirla, pero luego sucedió esto. Chamilia quería gritar para llamarla mentirosa, pero la advertencia de su abogado resonó en su mente: manténla calma, no reacciones. El fiscal recalcó el punto adolorido. Chamilia, como manipuladora y codiciosa, se abrió camino en la vida de la señora Brock, se ganó su confianza y luego explotó su vulnerabilidad. Para cuando terminó la audiencia, Chamilia se sintió entumecida. Apenas registró a los guardias que la sacaban, las palabras de su abogado resonaron en sus oídos: prepárate para lo peor. Chamilia Jones presionó su espalda contra la fría pared de concreto de su nueva celda, sus rodillas dobladas hacia su pecho. El pesado sonido metálico de la puerta de metal cerrándose detrás de ella envió vibraciones a través del suelo, pero ella apenas se inmutó. La celda era incluso más pequeña que la de la cárcel del condado, el catre estrecho, apenas lo suficientemente ancho para estirar sus piernas. Un inodoro de acero estaba en la esquina, expuesto, sin privacidad. Esto no era solo una cárcel. Esto era una prisión. Las paredes parecían más cercanas, presionándola sobre ella, y la única ventana enrejada cerca del techo solo dejaba entrar una franja de luz. No había dormido más de una hora la noche anterior. La camioneta de transporte que la había traído aquí bien podría haber sido un ataúd con ruedas, encadenada y vigilada como un animal. Escucharía a los guardias hacer bromas sobre su caso, riéndose de los titulares que habían leído. Granick ayer uno había dicho que apostaba a que envenenó a un montón de ellos antes de que la atraparan. Otro agregó que no había levantado la vista, apretó la mandíbula y miró al suelo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pero aquí, en la soledad de su celda, no quedaba nadie para verla romperse. El primer día en la población general era peor de lo que ella podría haber imaginado. La llevaron por los pasillos flanqueada por guardias mientras los internos dentro de sus celdas se apretaban contra los barrotes. Ella es la indicada, ¿no es así? La vi en las noticias. La enfermera asesina. Ahora no parece tan dura. Las palabras llovieron sobre ella como piedras que le cortaban los nervios ya sensibles. Algunos reclusos silbaron, otros se burlaron y algunos escupieron al suelo cuando pasó. Cuando los guardias la empujaron al patio comunitario, la luz del sol la cegó por un momento. El espacio estaba rodeado de altas vallas rematadas con alambre de púas. Las mujeres deambulaban en pequeños grupos, entrecerrando los ojos al notar a la recién llegada. Encontró un lugar vacío cerca del borde del patio y se sentó en uno de los bancos manteniendo la cabeza gacha, pero no pasó mucho tiempo antes de que los problemas la encontraran. Una sombra cayó sobre ella y Chamilia miró hacia arriba para ver a 3 mujeres paradas frente a ella. Bueno, dijo el líder. Cruzando los brazos, era alta, musculosa y cubierta de tatuajes. Mire a quién tenemos aquí. La famosa enfermera que mata a ancianas blancas. Chamilia abrió la boca para protestar, pero la mujer levantó una mano. No hables, espetó, no puedes hablar, no después de lo que hiciste. Yo no hice nada, dijo Chamilia, obligándose a mantener la calma. La mujer sonrió. Eso es lo que todos dicen, pero no soy estúpida. Se acercó más imponente. Chamilia, aquí está la cosa, gente como tú crees que eres mejor que nosotras, crees puedes fingir ser inocente y dulce, pero sabemos la verdad. Chamilia intentó ponerse de pie, pero una de las otras mujeres la empujó hacia abajo. Tienes suerte, no nos ocupamos de ti ahora mismo, siseó la líder, pero no te pongas cómoda, todos aquí saben lo que hiciste y no nos gustan los asesinos. El acoso no paró ahí. A la hora de comer nadie la dejaba sentarse en su mesa. Cuando llevaba su bandeja a un lugar vacío, alguien la hizo tropezar y la comida se derramó por el suelo. La risa estalló a su alrededor mientras se apresuraba a limpiarla sus mejillas, ardiendo las duchas. Alguien le robó su toalla y ropa dejándola temblando y humillada hasta que un guardia finalmente la encontró. Incluso los guardias no estaban por encima de humillarla. Una mañana, mientras repartían bandejas de desayuno, uno de ellos sonrió y deslizó la suya sobre la mesa con tanta fuerza que casi cayó al suelo. Cuidado ahora, dijo, no querría que envenenaras a nadie con eso. Chamilia no respondió, había aprendido rápidamente que
Protestar solo empeoraba las cosas, los caballeros eran los más duros sola en su celda con solo el sonido de los bioboes distantes. Y el zumbido de las luces fluorescentes repitió los eventos que llevaron a su arresto una y otra vez. Pensó en Lillian Brooks, la mujer que había confiado en ella, le había confiado, la trataba como a la familia. Lillian nunca la había mirado como estas mujeres ahora, ella nunca la había tratado como si fuera menos que humana. Chamelia se aferró a esos recuerdos pero se debilitaban con cada día que pasaba. La dureza de la vida en prisión lo socavó dejándola solo con dudas y miedo. Después de una semana, los guardias decidieron trasladarla a una celda segregada por su seguridad. El aislamiento era casi peor que los días de abuso se difuminan, marcado solo por la llegada de las comidas y la visita ocasional de su abogado. La celda estaba fría y húmeda, y por más que lo intentara no podía quitarse la sensación de que se estaba asfixiando. Las cartas de su hermana menor Maya eran su única conexión con el mundo exterior. Maya escribió sobre cómo su madre estaba. Decía una carta: pero parece que todo el mundo se ha vuelto contra ti. La gente de la iglesia dejó de preguntar por ti ahora, solo susurraban. Es como si tuvieran miedo incluso de estar asociados con nosotros. Las lágrimas de Camelia mancharon el papel mientras leía. Una tarde los guardias la sacaron de su celda y la llevaron a la oficina del director. Se sentó detrás de un enorme escritorio de madera. Su expresión ilegible. Señorita Jones, dijo cruzando las manos, hemos recibido algunas quejas sobre tu comportamiento. Chamelia parpadeó incrédula. ¿Quejas de quién? Levantó una ceja. Tanto de los reclusos como del personal. Dicen que has estado causando interrupciones, negándote a cumplir órdenes, acusando a la gente de maltrato. Eso no es verdad, dijo. Su voz se alzó. No he hecho nada. Se reclinó en su silla, sus ojos fríos. Esto no es un hotel, señorita Jones. Si no puede adaptarse tendremos que tomar medidas disciplinarias adicionales. Chamelia quería gritar para contarle sobre el acoso y la intimidación, pero sabía que no importaría. En cambio apretó los dientes y se obligó a permanecer callada. Los días se arrastraban uno tras otro sangrando. Los moretones de las peleas se desvanecieron, pero las cicatrices en su interior se profundizaron. Dejó de cabalgar hacia Maya tan a menudo, temiendo que incluso sus palabras pudieran ser usadas en su contra. Dejó de esperar que alguien saliera en su defensa y, mientras yacía en su catre por la noche mirando al techo, se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que dejara de pelear por completo. El Palacio de Justicia se alzaba frente a Chamelia como un monumento a su desesperación. Sus paredes de piedra gris y sus ventanas altas y estrechas parecían diseñadas para intimidar. Las pesadas puertas de roble crujieron cuando los guardias la sujetaron por dentro de su muñeca encadenada, y con los tobillos atados su mono naranja se sentía más pesado que nunca, como si llevara el peso de todas las acusaciones contra ella. Los reporteros se agolpaban afuera de sus cámaras destellando sus gritos. Preguntas borrosas juntas. ¿Tiene algún comentario sobre la evidencia? ¿Es cierto que planeó el asesinato durante meses? ¿Se arrepiente de lo que hizo? Chamelia mantuvo la cabeza agachada, negándose a mirarlos a los ojos. Los guardias la empujaron hacia adelante y las preguntas se desvanecieron en el fondo, reemplazadas por el eco de sus pasos en los pisos de mármol dentro de la sala del tribunal. La atmósfera no era menos sofocante. Los bancos estaban llenos de espectadores, curiosos, periodistas y partidarios de la familia Brooks. La mayoría de ellos eran blancos. Sus ojos la siguieron mientras era escoltada a la mesa del acusado, y los susurros comenzaron de inmediato. Ni siquiera parece arrepentida. Probablemente pensó que se saldría con la suya. Típico. El abogado de Camelia, Joseph M. Sekai, ya estaba esperando. La saludó con un breve asentimiento y le entregó una pila de papeles. Estas son las declaraciones de los testigos de la acusación. Dijo que van a ser muy duras. Necesitaremos refutar cada afirmación, pero no hables a menos que yo te lo diga. Chamelia se tragó el nudo en la garganta y asintió. El juez entró. Un hombre blanco mayor con cabello plateado y ojos azules penetrantes. Su sola presencia ordenaba silencio. Todos se levantaron. El alguacil anunció y todos se pusieron de pie. Las rodillas de Camelia temblaron mientras ella seguía el ejemplo. El juez golpeó su mazo. Este tribunal ahora está en sesión. El caso del Estado contra Chamelia Jones. Procederá la fiscalía. No perdió tiempo pintando a Chamia como un depredador manipulador. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo la fiscal Annette Hayes. Dijo mientras caminaba frente a las tribunas del jurado. Se ganó la confianza de la señora Brock, usó su posición para aislarla de la familia, y luego explotó su vulnerabilidad. Esto no fue un accidente, esto fue un asesinato premeditado. Chamelia apretó los puños debajo de la mesa, sus uñas clavándose en sus palmas. Cada palabra se sentía como una daga. Hayes se volvió hacia el jurado. Su voz bajó para causar efecto, y la evidencia habla por sí sola. Huellas dactilares en los frascos de pastillas, un historial de comportamiento controlador, y no olvidemos la propia hija de la señora Brock advirtió a su madre sobre las intenciones del acusado. Jessica Brooks subió al estrado primero, usó un vestido negro y se agarró un pañuelo secándose los ojos incluso antes de que empezara a hablar. Mi madre confiaba en ella, Jessica dijo con voz temblorosa, pero vi a través de su acto. Le dije a mi madre que estaba siendo manipulada, pero no escuchó. Pensó que a Chamelia le importaba. La voz de Jessica se quebró y
El jurado se inclinó y ahora se ha ido, las lágrimas corrieron por su rostro, y un miembro del jurado, una mujer blanca de mediana edad, se secó los ojos. El abogado de Camelia se opuso cuando Jessica empezó a especular sobre los motivos, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto las lágrimas, habían sentido el dolor de Jessica. La defensa luchó por contrarrestarla. Narrativa de la fiscalía. Joseph llamó a algunos testigos de carácter, antiguos pacientes que testificaron sobre Camelia con pasión y profesionalismo, pero fueron rápidamente desacreditados durante el interrogatorio. ¿Quieres decir que era amable? Hayes le preguntó a un testigo. Estoy seguro de que la señora Brooks también pensó lo mismo hasta el momento en que murió. El jurado pareció impasible. Cuando Celia finalmente subió al estrado, sintió el peso de todos los ojos en la sala, presionando en ella. Su voz tembló mientras contaba los eventos de esa noche, cómo había preparado la medicación de la señora Brooks, cómo la había encontrado inconsciente, cómo había llamado al 911 inmediatamente. Pero Hayes la destrozó. Usted dice que amaba a la señora Brooks, pero admite que estaba sola con ella la noche que murió. Qué conveniente. No fue así, dijo Camelia. ¿No es cierto que discutiste con ella a principios de esa semana sobre su testamento? No. Entonces, ¿por qué le dijo a su hija que tenía miedo de usted? No le tenía miedo. Hayes la interrumpió. Acéptelo, señorita Jones, usted quería el control, y cuando la señora Brooks amenazó con quitárselo, usted la mató. No. La voz del fiscal retumbó. Usted la no podía defenderse contra la marea de acusaciones. La evidencia más condenatoria llegó al final. Dr. Anthony Reed, el forense, testificó que la cantidad de medicamento en el sistema de la señora Brooks era consistente con una sobredosis intencional. En mi opinión profesional, Reed dijo que esto no fue un accidente, alguien administró una dosis letal. El abogado de Camelia intentó desafiarlos hallazgos, señalando la posibilidad de manipulación, pero al jurado no pareció importarle la palabra del forense. Era ley. La sala del tribunal zumbó. Cuando la fiscalía terminó su caso, los reporteros susurraron en los micrófonos, transmitiendo el drama a los espectadores de todo el país. Afuera, los manifestantes se habían reunido con carteles: justicia para Lillian, no hay piedad para los asesinos. Adentro, Camelia se sentó congelada, su pulso latía en sus oídos. El juez llamó a un receso y su abogado se inclinó. Estamos en problemas, susurró Camelia. No necesitaba que él se lo dijera, podía verlo en las caras del jurado, la forma en que evitaba mirarla, la forma en que algunos de ellos miraban a Jessica con simpatía. Esto no se trataba de evidencia, esto se trataba de percepción sobre la raza. Ella no era solo una sospechosa, ella era la mujer negra acusada de matar a una matriarca blanca rica, y en esta sala eso fue suficiente. Cuando el juicio se reanudó, la defensa presentó su caso. Joseph argumentó que Camelia no tenía motivo, destacó su historial impecable, sus años de dedicación a su paciencia, pero la fiscalía desmantelado cada argumento. ¿No la convertiría un expediente impecable en la depredadora perfecta? Hayes preguntó a alguien que nadie sospecharía. Al final del día, el peso de la evidencia, tanto real como inventada, era abrumador. Camelia miró fijamente al frente mientras el juez se dirigía al jurado. Debes decidir en base a la evidencia presentada, no a una moción, dijo, sino considera la vulnerabilidad de la víctima. La justicia debe prevalecer. Las palabras se sintieron huecas. El jurado deliberó solo unas horas antes de regresar. El corazón de Camelia se aceleró mientras se ponía de pie para escuchar el veredicto. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Camelia Jones culpable de asesinato en primer grado. Jadeos recorrieron la sala del tribunal, pero Camelia apenas los escuchó. Su visión se nubló. La voz del juez resonó en sus oídos: por la presente está sentenciada a muerte. Las rodillas de Camelia se doblaron. Los guardias agarraron sus brazos manteniéndola erguida mientras la sala del tribunal estallaba en ruido. Jessica gritó, los reporteros gritaron, y Camelia se quedó mirando al suelo entumecida. El mundo ya había decidido su culpabilidad, ahora la ley también lo había hecho. Camelia Jones se sentó en el borde desde su cuna, mirando fijamente la estrecha rendija de una ventana que apenas dejaba pasar cualquier luz. La pequeña abertura enrejada no era suficiente para mostrar el cielo o el mundo más allá de solo un brillo gris opaco que nunca parecía cambiar. Los días y las noches se habían desdibujado juntos desde su condena, y el paso del tiempo parecía insignificante. La celda era incluso más pequeña que la de la población general, apenas más que una jaula, una cama de metal atornillada a la pared, un inodoro de acero inoxidable, sin tapa, sin privacidad, sin libertad, solo hormigón frío y silencio. Las luces esenciales en lo alto zumbaban suavemente, parpadeando de vez en cuando. Era el único sonido, además del tintineo ocasional de cadenas y las voces agudas de los guardias que gritaban órdenes en el pasillo. El corredor de la muerte estaba más tranquilo que el resto de la prisión, pero ese silencio era pesado, flotaba en el aire como una niebla presionando su pecho. La habían transferido a esta sección el día después de que se leyera el veredicto. Las palabras del jurado culpable de asesinato en primer grado todavía resonaban en sus oídos. La voz del juez había sellado su destino, anunciando su sentencia de muerte. Sin dudarlo, los guardias no le habían dado tiempo para procesarlo, le habían esposado las muñecas y tobillos, y la llevaron directamente desde la sala del tribunal a este lugar, y ahora esperaba a los otros reclusos en el corredor de la muerte, en su mayoría hombres recluidos en celdas alejadas de la suya. Solo había unas pocas mujeres más, y Camelia aún no había visto a ninguna de ellas. Los guardias la escoltaban sola hacia y desde las duchas. Sus comidas se deslizaban por una ranura en la puerta, sin contacto, sin conversaciones. El aislamiento era deliberado. No se trataba solo de seguridad,
se trataba de romper su espíritu y estaba funcionando la primera semana. Trató de mantenerse ocupada, hizo flexiones y abdominales en el estrecho espacio entre su catre y la pared, pero el agotamiento y el hambre pronto lo hicieron imposible. La comida era apenas comestible, verduras blandas y pan seco que se le pegaba en la garganta. Perdió peso rápidamente. Sus pómulos se volvían más pronunciados con cada día que pasaba. Trató de leer la Biblia que estaba en el pequeño estante sobre su cama, pero las palabras se desdibujaban y sus ojos ardían de llorar por la noche. Las lágrimas no paraban. Susurró oraciones a un Dios que se sentía distante, rogando por fuerza, esperanza de justicia. Pero ninguna llegaron. Los guardias no eran mejores que los internos en la población general. Una noche, mientras Chamelia yacía acurrucada en su catre, escuchó a dos de ellos hablando fuera de su celda. Ella es la que mató a esa anciana, ¿verdad? La envenenó. Figuras de sangre fría, ya sabes, como siempre están buscando una manera de tomar lo que no es suyo. Chamelia se estremeció, pero no se movió. Aprendió rápidamente que reaccionar solo los animó. Otra vez uno de los guardias se quedó fuera de su celda después de traerle la comida. Sabes, dijo apoyado contra los barrotes, mucha gente piensa que te está saliendo fácil con la silla. Si fuera por mí haríamos las cosas a la antigua usanza. Sonrió mientras se alejaba dejándola sacudida por la ira y el miedo. Las cartas de su hermana Maya eran el único salvavidas que tenía. Los guardias revisaron cada sobre y confiscaron todo lo que consideraron sospechoso, pero las palabras de Maya siempre lograron pasar. Carta La Esperanza. Las palabras de Maya parecían más delgadas. Las apelaciones fueron denegadas una tras otra. En su carta más reciente Maya escribió: me reuní con el abogado otra vez, dice que nos estamos quedando sin opciones, ya programaron una fecha, no quería decírtelo pero no podía ocultártelo, es en 2 meses. Cami, 2 meses. Chamilia había dejado caer la carta después de leerla. Su natación. Siempre había sabido que este día llegaría, pero verlo y montarlo lo hizo real. La vida en prisión no se detuvo por el dolor. Una semana después de recibir la carta de mamá a Chamelia, se le permitió una hora afuera en el patio cercado. No había visto el sol en semanas y la luz se sentía extraña en su piel, pero incluso aquí los guardias se aseguraron de que ella supiera cuál era su lugar. La mantuvieron encadenada a sus tobillos, forzándola a arrastrar torpemente mientras la llevaban al pequeño patio. Rodeado de alambre de púas, uno de los guardias sonrió mientras abrochaba las cadenas. No te preocupes, te las quitaremos cuando estés en la silla. Los otros guardias se rieron y Chamelia se mordió la lengua obligándose a no llorar. En el patio, mantuvo la mirada en el suelo, evitando a los otros prisioneros. Al otro lado podía sentir sus miradas. Su juicio. Oye, asesino, alguien gritó. Ella lo ignoró mirando la tierra bajo sus pies, pero las voces no pararon. Deberían habernos dejado encargarnos de ti. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Eres basura igual que el resto de nosotros. Una piedra golpeó la parte de atrás de su pierna y los guardias no se movieron. Se giró hacia ellos, su voz temblando. ¿Vas a dejar que esto pase? Uno de los guardias encogió de hombros. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de envenenar a esa anciana. Celia regresó a su celda ese día cubierta de moretones y tierra. Se sentó en el catre. Su cuerpo le dolía, pero era la humillación lo que más dolía. Sus pensamientos giraban en espiral. ¿De qué servía luchar más? Nadie la creía. El jurado, los guardias, los reclusos, incluso extraños, viendo las noticias, todos la veían como el monstruo que la fiscalía había pintado. El aislamiento se sentía más pesado que nunca asfixiándola, pero luego pensó en Maya, pensó en su madre que la había criado para estar orgullosa de quien era a pesar de los prejuicios del mundo, y pensó en Lillian Brooks, la mujer que había cuidado, cuya confianza había sido traicionada por otros. Chamelia apretó los puños, no estaba lista para rendirse todavía. No. Una noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, oyó pasos en el pasillo. Se detuvieron fuera de su celda, y una voz familiar habló suavemente. Señorita Jones. Se sentó. Era Mark Spencer. Habló rápido, su tono urgente. No tengo mucho tiempo, todavía estoy trabajando en tu caso. Hay cosas que encontré, cosas que la fiscalía no quería que viéramos, pero aún no es suficiente, necesito más tiempo. El corazón de Camelia se aceleró. ¿Cuánto tiempo? Mark dudó. Han fijado la fecha. 2 semanas. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. 2 semanas. Encontraré una manera, dijo, lo prometo. Pero cuando los pasos de los guardias se acercaron, desapareció por el pasillo dejándola sola otra vez. Chamelia Jones se sentó en el frío catre de metal de su celda del corredor de la muerte mirando al techo, mientras la parpadeante luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. 2 semanas. Ese era todo el tiempo que le quedaba. 2 semanas, hasta que los guardias la escoltarían hasta la cámara y la ataron a la silla. 2 semanas hasta que la silenciaron para siempre. La visita de Mark permaneció en su mente un frágil hilo de esperanza, al que se aferró con todo lo que tenía. Él todavía estaba luchando por ella, todavía estaba buscando la verdad, pero la duda asintió con la cabeza hacia ella. ¿Podría encontrar la evidencia que necesitaba a tiempo? Los guardias habían vuelto más hostiles en los días desde que se había finalizado la fecha de ejecución. Ya no se molestaron en ocultar su desprecio, contando los días. Todavía uno preguntó mientras dejaba caer su bandeja de comida a través de la ranura de la puerta. Pero ya puedes oler el humo. Otro sonrió mientras pasaba durante su tiempo en el patio. 2 semanas. Él dijo: no olvides decir tus oraciones. Los reclusos en la población general se habían burlado de ella, pero los guardias aquí eran peores. No solo eran crueles, querían que les temiera, y estaba funcionando. La segunda semana comenzó con más malas noticias. La carta de Maya llegó temprano. El lunes por la mañana se deslizó debajo de la puerta con el resto de su correo. Chamelia la abrió, sus dedos temblorosos. Cami, no sé qué decir. Mark me llamó anoche.
Se topó con un muro. El juez se negó a reabrir el caso y denegaron su solicitud de suspensión de la ejecución. Lo siento mucho. Todavía lo está intentando, pero se nos acaba el tiempo. La mano de Camelia tembló cuando volvió a leer las palabras. Se nos acaba el tiempo. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se los secó. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora, no con tan poco tiempo. Dobló la carta con cuidado y la colocó debajo de su colchón, agregándola a la creciente pila de mensajes de Maya. Luego se hundió en su catre, apretando sus manos contra sus sienes. Necesitaba pensar. Mark Spencer no era el único que luchaba. Chamilia había aprendido desde el principio que sobrevivir significaba hacer más que esperar. Pasó horas analizando cada detalle de su caso, repitiendo conversaciones y eventos en su cabeza. Tenía que haber algo. Un pequeño detalle que se les había escapado esa tarde. Llamó a la oficina de Mark desde el teléfono de la prisión. Los guardias se quedaron cerca, escuchando, pero a ella no le importó. Mark, dijo. En cuanto respondió, no nos rendiremos. Hay algo que nos estamos perdiendo. Lo sé. Suspiró. No me doy por vencido tampoco, pero necesito más tiempo. La evidencia que tenemos no es basta. El jurado no solo te condenó, querían condenarte. No se trataba de hechos. Chamilia, se trataba de cómo te ves. Chamilia cerró los ojos tragándose la amargura que subía por su garganta. Ya sabía que lo sabía desde el momento en que la arrestaron. Tiene que haber algo que podamos usar, dijo. Algo. ¿Qué pasa con las grabaciones de seguridad de la casa? ¿Revisaste las cintas? No había cintas. Mark dijo que las cámaras no funcionaban esa noche, o al menos eso es lo que afirmaba el informe policial. Chamilia apretó los puños. Eso es mentira. Recuerdo ver las luces rojas en las cámaras todos los días. Cuando camino por la casa estaban funcionando. Mark hizo una pausa. Entonces alguien las manipuló, pero demostrado que sin evidencia física es casi imposible. Inténtalo. Chamilia dijo que si borran algo tenemos que averiguar. Que los días pasaron en un borrón de frustración y miedo. Chamilia observó cómo los guardias preparaban la cámara de ejecución, revisaron el equipo, probaron las queraes y calibraron la silla eléctrica, todo a la vista de su celda. Se sintió intencional, como si quisieran que ella viera lo que venía. Sus pesadillas empeoraron. Se despertó con sudores fríos jadeando por aire. El olor a carne quemada la acechaba incluso cuando estaba despierta, y aún así Mark llamaba todos los días con actualizaciones. Encontré algo que dijo una mañana. Los forenses informan que hay una discrepancia en las dosis de la medicación. La hora L no coincide con las. Se hundió. Así que eso es todo. No. La voz de Mark se endureció. No me rendiré. Si no detienen esto, lo llevaremos a los medios. Les haremos ver la verdad. La garganta de Camelia se apretó. No les importará. Mark. Ya decidieron que era culpable antes de que comenzara el juicio. Mark presionó sus manos contra el vidrio. Entonces haremos que les importe. Sus palabras convictas, pero Chamilia no estaba segura de creerle mientras pasaban las horas. Chamilia trató de aferrarse a la esperanza de Mark, pero los guardias regresaron justo por la tarde y esta vez no había forma de fingir que era el momento, dijo uno de ellos. Sus piernas se sentían débiles cuando la desataron del banco y rescataron sus muñecas. Su respiración se volvió más rápida, superficial y presa del pánico. Pero los guardias no disminuyeron la velocidad. La llevaron por el pasillo, pasando la sala de observación donde los periodistas y los espectadores ya se estaban reuniendo. Jessica Brooks estaba allí, vestida de negro, su rostro pálido pero sereno. Sus ojos se encontraron con los de Camelia por un breve momento antes de darse la vuelta. Las rodillas de Camelia casi cedieron. La última puerta se abrió revelando la silla eléctrica. Sus correas de cuero oscuro brillaron bajo las luces fluorescentes y por un momento Camelia no pudo respirar. No, susurró. Los guardias la ignoraron, la guiaron hasta la silla y la empujaron hacia abajo. El cuero se sintió frío contra su piel cuando ataron sus muñecas y tobillos en su lugar. Los testigos tomaron asiento detrás del cristal. El capellán dio un paso adelante murmurando palabras de consuelo que Camelia apenas escuchó. Su corazón latía tan fuerte que se ahogó. Todo lo demás. Entonces entró el verdugo. Chamilia se congeló. Era Santos. Ella esperaba pero verlo en el frío negro, su mano firme mientras probaba los controles, envió terror surgiendo a través de ella. Esto era no la palabra arrancada de su garganta mientras luchaba contra las correas. No puedes hacer esto. Él es el que la mató. La habitación quedó en silencio, pero Santos no se detuvo. La voz de Camelia Rose, desesperación. Reconozco tu voz. Estabas allí esa noche. Mataste a la señora Brooks y me vas a matar. Para encubrirlo, murmuraron los testigos. Incertidumbre ondulando a través de la habitación. La mano de Santos se cernió sobre el interruptor. Cállate. Uno de los guardias hiseó, pero Camelia no había terminado. Pregúntale sobre Jessica Brooks. Ella le pagó. Mira los registros bancarios. Me están incriminando. Los murmullos se hicieron más fuertes y luego la puerta se abrió de golpe. Mark Spencer entró corriendo sosteniendo una carpeta de papeles. Detenga la ejecución, gritó. Tenemos nuevas pruebas. Los
Guardias intentaron bloquearlo, pero Mark no retrocedió. La oficina del gobernador acaba de llamar ordenando una suspensión. La cabeza de Camelia se levantó de golpe, lo que Santos congeló su mano, todavía suspendida sobre el interruptor. La ejecución está suspendida, Mark dijo con voz firme. Déjala ir. La habitación estalló en caos, los guardias gritaron, los reporteros se acercaron al cristal, las correas de camia se desabrocharon y por primera vez en horas pudo moverse. Sus piernas temblaron cuando los guardias la pusieron de pie, pero no se cayó. Miró a Santos, cuyo rostro se había puesto pálido. Esto no ha terminado, dijo. La evidencia de Mark desenredó el caso rápidamente. Las transferencias bancarias, la conexión entre Santos y Jessica, las imágenes de seguridad alteradas fueron suficientes para obligar al juez a reabrir el caso. Santos fue arrestado esa misma noche y bajo presión confesó que Jessica Brooks lo había contratado para alterar la medicación y plantar evidencia para incriminar a Chamilia. Había estado aterrorizada de que su madre reescribiera el testamento eliminándola por completo. Chamilia salió libre 3 meses después. Su liberación fue noticia, pero el daño no se pudo deshacer. Las cicatrices de la prisión, tanto físicas como emocionales, permanecieron. Maya estaba esperando afuera de las puertas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras jalaba a Chamia hacia adentro. Abrazo, eres libre, Maya, susurró. Chamia se aferró a su hermana, pero parte de ella todavía sentía el peso de la cadena que había usado. La lucha no terminó allí. Chamilia demandó al Estado y a la familia Brooks, ganando un acuerdo que usó para crear una fundación para prisioneros condenados injustamente. Mark continuó exponiendo la corrupción y la confesión de Santos condujo a investigaciones sobre otros casos, pero Chamilia sabía que la batalla no había terminado. El racismo y la injusticia todavía estaban profundamente arraigados en el sistema. Mientras estaba en la oficina de su nueva fundación y prometió seguir luchando porque nadie merecía sufrir como ella y nadie más no lo haría si pudiera evitarlo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos videos. Comparte esta historia con tus amigos, tal vez también les toque el corazón. Mira nuestras otras historias, ya te están esperando en el canal. Las pastillas después de que saliste de la habitación esa noche, pero no puedo probarlo sin imágenes de vigilancia. Sigue cavando, dijo Camelia, pero incluso mientras se aferraba a esa pizca de esperanza los días se esfumaron. Queda una semana. Chamelia estaba sentada en el borde de su catre cuando escuchó pasos en el pasillo. Los guardias abrieron su celda, sus expresiones ilegibles. Visitante, uno de ellos, dijo Mark. Chamelia lo siguió por el pasillo. Sus cadenas tintineaban con cada paso. La sala de visitas era pequeña y estéril, con un divisor de vidrio que la separaba de Mark. Se veía exhausto, su traje arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Lo encontré, dijo Mark tan pronto como se sentó. El corazón de Camelia dio un vuelco. ¿Quién es el hombre que escuchaste esa noche? ¿El que cambió la medicación? Mark deslizó una fotografía contra el cristal. Chamelia se inclinó para contener la respiración. Era uno de los guardias. Santos. Tengo sus registros de empleo. Mark dijo que lo transfirieron a la prisión 6 meses antes de su arresto, pero antes de eso trabajó en su seguridad privada para la familia Brooks y escuche esto, lo despidieron 2 semanas después de que Leland Brooks muriera. No se mencionó ningún motivo. El pulso de Camelia se aceleró. Se conocían. Él estuvo allí esa noche y está conectado con Jessica. Mark agregó extractos bancarios que muestran que ella le pagó hace 3 meses. Grandes sumas etiquetadas como honorarios de consultoría. ¿Puede probarlo? Mark dudó. Todavía no, pero es suficiente para hacer ruido. Al día siguiente, Mark presentó una apelación de emergencia. Camelia apenas durmió esa noche. Caminaba de un lado a otro en su celda, reproduciendo su conversación una y otra vez. Sintió el cambio, la posibilidad de esperanza, pero miedo. Asintió con la cabeza. Había visto cómo funcionaba el sistema. Incluso con nueva evidencia, las probabilidades estaban en su contra. Los guardias la observaban más de cerca ahora, como si sintió que algo estaba pasando. Uno de ellos se quedó afuera de su celda más tiempo de lo habitual. Pareces nervioso. Dijo que no respondió. Quedan 3 días. Mark volvió a llamar. Denegaron la apelación. Dijo que Camelia sintió que sus rodillas se doblaban. ¿Qué hace el juez que se negó a escucharlo? Dijo que no era suficiente para ordenar una suspensión. Sus manos temblaban. ¿Qué hacemos ahora? Aún no he terminado. Mark dijo que tengo un ángulo más, pero es arriesgado. Hazlo. Dijo Chamilia sin dudarlo. 2 días después, el plan final de Mark implicaba hacerlo público. Contactó a los periodistas. Filtró la evidencia sobre Santos y exigió una investigación. La historia se difundió rápidamente. Apareció en los titulares, pero la reacción fue rápida. El caso de Camelia dividió al público. Algunos pidieron su liberación, pero otros redoblaron la apuesta exigiendo su ejecución. Es una distracción. Un presentador de noticias no dijo nada. Más que un intento desesperado por evitar la justicia. La noche antes de la ejecución, Mark llamó por última vez. El gobernador aceptó revisar el caso.
Dijo que no estaba haciendo ninguna promesa. Las manos de Camelia agarraron el teléfono con tanta fuerza que preguntaron, ¿habrá sido suficiente? Mark le respondió en silencio. Pregunta, estaré allí mañana, dijo suavemente, no importa lo que pase. Cuando la llamada terminó, Camelia regresó a su celda, se hundió en el catre, su corazón latía con fuerza. Mañana ella, o saldría libre o moriría. Camelia Jones estaba sentada en la tenue luz de su celda del corredor de la muerte, el tic-tac del reloj sobre la estación de guardia resonaba más fuerte que nunca. Era su última noche. En menos de 24 horas, estaría atada a la silla, su vida extinguida por el mismo sistema hermano que había ignorado sus gritos de justicia. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, sus brazos fuertemente envueltos alrededor de ellas, como si pudiera protegerse de lo que venía. El frío del concreto se filtró en su piel, pero no era nada comparado con el hielo que se había asentado en su pecho. La llamada de Mark ese mismo día se repitió en su cabeza. Están revisando el caso, dijo, pero tal vez no lo escuchemos a tiempo. No a tiempo. Las palabras la perseguían incluso. Si el gobernador creía que la burocracia de Nueva Evidencia se movía lentamente, demasiado lentamente, podía morir antes de que alguien se molestara en actuar. Sus pensamientos giraban en círculos, incapaz para encontrar una salida. Trató de rezar, pero no pudo encontrar las palabras. Su fe ya frágil se sentía distante. Dios había estado en silencio durante esta terrible experiencia. ¿Se quedaría callado ahora? Los guardias llegaron poco antes de medianoche, sus botas resonando por el pasillo. Hora de mover. El estómago de Camelia retorcido, porque aún no es el momento. Uno de los guardias sonrió. Protocolos especiales, estarás preparada temprano. Le encadenaron las manos y los tobillos, las pesadas cadenas tintinearon cuando la dejaron por el pasillo. Otros reclusos miraron a través de los barrotes de sus celdas, sus rostros una mezcla de lástima e indiferencia. No tenía sentido luchar contra eso, murmuró un hombre. Otro rió amargamente. Mujer muerta caminando. Camelia mantuvo la cabeza gacha. La llevaron más allá de las otras celdas y a través de un conjunto de puertas dobles que la llevaron al ala aislada donde la cámara de ejecución esperaba. El aire se hacía más pesado con cada paso que la presionaba como un peso físico. La celda de detención junto a la cámara de ejecución era incluso más pequeña que la última. No había catre, solo un banco de metal atornillado a la pared. La única luz provenía de una sola bombilla en lo alto que proyectaba sombras nítidas que hacían que los rincones de la habitación se sienten más oscuros. Uno de los guardias aseguró sus cadenas al suelo antes de dar un paso atrás. Trata de descansar un poco, dijo con una sonrisa. Lo necesitarás. La puerta se cerró de golpe y Camelia estaba sola. Mark llegó justo después del amanecer. Se paró al otro lado del divisor de vidrio. Su traje se arrugó. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía que no había dormido. Todavía están perdiendo el tiempo, dijo sin preámbulos. La oficina del gobernador dice que están